Fue en 2016, en la morgue del servicio médico de una ciudad caliente del norte, de esas donde el aire acondicionado trabaja como si tuviera alma propia y aún así no alcanza. Yo llevaba 2 años en el turno nocturno, suficiente para aprender que lo peor no siempre llega dentro de una bolsa, a veces entra caminando, con la mirada baja, con las manos apretadas como si trajera algo que no quiere soltar. En la entrada tenemos una balanza vieja, de plataforma, con aguja y números borrados por el uso. No es un adorno, es rutina, el cuerpo con pertenencias, el cuerpo sin pertenencias, la bolsa de efectos por separado. Todo debe cuadrar, no por morbo, por cadena de custodia, por expediente, por evitar problemas con los familiares y con el jefe que firma sin mirar. Aquella noche llegó un hombre de mediana edad, sin identificación a la vista, con el uniforme de trabajo todavía puesto. Lo registré como masculino, sin datos, lo de siempre. Lo subimos a la plataforma con la bolsa de efectos y la aguja se fue más arriba de lo normal, 3 kilos de más respecto a lo que marcaba el reporte del traslado. Al principio pensé en error del traslado, en una báscula mal calibrada, en la humedad que a veces hace que la aguja se pegue. Moví el dial, le di un golpe leve al cristal, nada. Volví a pesar. Lo mismo. Hice lo que siempre, revisé pertenencias. Saqué llaves, un teléfono quebrado, monedas, un reloj barato, una navaja de trabajo, una cartera vacía. La aguja ni se enteró. Volví a pesar el cuerpo sin eso y seguía como si algo se aferrara a la plataforma. No voy a decir que me dio miedo de inmediato. Al contrario, me dio coraje. En este lugar, cuando algo no cuadra, te complica la noche y te deja solo con el papeleo. Abrí la bolsa con calma, revisé el forro, busqué compartimentos. Fue ahí donde sentí la primera rareza, la bolsa, por dentro, estaba seca, pero la plancha donde reposaba el cuerpo empezó a humedecerse en puntos, como si alguien hubiera pasado una mano mojada por debajo. No era el goteo normal de una bolsa, era otra cosa, pequeñas perlas que aparecían y se quedaban, y al acercarme olí algo que me recordó a la costa, a sal en el aire. En el forro, cosida con hilo grueso, encontré una alianza. No era de las que se te van con el tiempo, era una pieza pesada, gastada por dentro, con una inicial grabada. La tomé con guantes y, en cuanto la levanté, la aguja de la balanza hizo un brinco mínimo, pero claro, como si le hubieran añadido un costal invisible. Subió otro kilo. Ese cambio no lo justificas con mala calibración. Lo justificas con que estás cansado, con que el vidrio engaña, con que viste mal. Repetí el procedimiento, pesé la bolsa de efecto sola, pesé el cuerpo solo, pesé el cuerpo con la bolsa, no había combinación que borrara ese exceso. Era como si el peso estuviera en el aire, amarrado al metal. A esa hora solo estábamos el guardia de la puerta, un camillero que dormitaba en una silla y yo. El resto del edificio tenía ese silencio de oficina cerrada, con luces blancas que zumban y pasillos que huelen a cloro. Me acerqué al área administrativa y busqué en el reporte del traslado un número de contacto. Había uno, anotado con prisa, esposa. Marqué. Contestó una mujer con voz de quien no ha dormido, no por esa noche, por muchas. Le dije mi nombre y que necesitaba confirmar datos de pertenencias. No se lo expliqué todo, uno aprende a no aventar rarezas por teléfono, porque la gente se rompe con facilidad. ¿Traía un anillo?, pregunté, sin adornos. Hubo un silencio. Se oyó una respiración, luego un sonido como cuando alguien se sienta despacio. Él se lo quitó el día que, dijo, y no terminó la frase. No fue drama, fue quiebre. Como si la frase misma tuviera filo. Le pedí que viniera en cuanto pudiera, que era importante. Aceptó sin preguntas, y colgó. Mientras esperaba, dejé la alianza sobre una charola metálica, lejos de papeles. En ese instante, la plancha volvió a humedecerse, pero ahora no eran perlas al azar, se formaban líneas cortas, marcas pequeñas, como si alguien apoyara la frente y se levantara, como si hubiera rodillas donde no había nadie. Miré el piso y sentí el estómago apretarse,
alrededor de la plancha, a pocos centímetros, empezaban a aparecer granos de sal, sueltos, como si cayeran de una mano abierta. Los barrí con la bota por instinto y, al minuto, había más, formando un círculo irregular. Quise pensar en una filtración del aire acondicionado, en un saco de sal roto en limpieza, en cualquier cosa. Pero en una morgue la sal no anda rondando, y menos en grano grueso. La aguja de la balanza temblaba, casi imperceptible, como si alguien respirara encima del cristal. No era un movimiento grande, pero era constante. Me obligué a mirar la aguja como si la mirada pudiera domarla. Tomé aire, caminé al lavabo, me lavé las manos aunque traía guantes, volví. La alianza seguía igual, la sal seguía naciendo. Cuando llegó la mujer, el guardia la dejó pasar con la cara seria. Era más joven de lo que esperaba, con una chamarra encima de la pijama, el cabello amarrado sin cuidado. Traía los ojos hinchados, pero no venía derrotada, venía con la rigidez de quien se obliga a estar de pie. No le mostré el cuerpo. No por secreto, por respeto. La llevé directo a la mesa de efectos. Le enseñé la alianza con la charola de por medio. La mujer la miró como si fuera un objeto que se mueve solo. Luego extendió la mano, despacio, y la tomó. En cuanto el metal tocó su piel, algo cambió en el cuarto, no se apagaron luces ni se cayó nada, fue más sutil, la balanza, al fondo, dejó de temblar. La aguja, que llevaba rato peleando con el aire, bajó, suave, hasta quedar clavada en cero, como si el peso extra nunca hubiera existido. La mujer apretó el anillo en el puño, lo llevó al pecho y cerró los ojos. No lloró en ese momento, fue peor, porque la garganta le hizo ese movimiento de quien está tragándose un grito para no desarmarse. No era para mí, dijo al fin, apenas audible, sin mirarme del todo. Era por algo que hizo. No le pedí detalles. A esas horas, los detalles te persiguen en la casa. Solo asentí y le pedí una firma de recibido. Mientras ella firmaba, vi el piso, el círculo de sal, que yo había barrido, estaba completo otra vez, y ahora parecía más definido, como un trazo hecho con paciencia. Los granos no estaban esparcidos, estaban acomodados, densos en algunos puntos, más ralos en otros, igual que cuando alguien se arrodilla y apoya las manos, y la sal cae donde tiembla el cuerpo. Me dolió el estómago de imaginar a quién le pertenecía esa postura. La mujer se fue sin despedirse, no por grosería, por urgencia de respirar afuera. Yo me quedé con el papel, con el sello, con el ruido del aire. Volví a pesar el cuerpo por última vez, solo por obsesión profesional, por orgullo, por necesidad de que el mundo vuelva a ser medible. La balanza marcó lo que debía desde el principio, sin exceso. Antes del amanecer, limpié el área. Barrí la sal varias veces, pero a cada barrida aparecían unos cuantos granos más, como un recordatorio mínimo. Ya no formaban un círculo completo, solo una curva, como una media luna. A la tercera barrida, desapareció. A la semana, el jefe me preguntó por qué había una nota en el expediente, diferencia de peso corregida tras entrega de pertenencia. Le dije que así pasó, sin adornos. Me miró con esa cara de funcionario que no quiere escuchar historias y me dijo que no escribiera cosas raras. Obedecí. En el papel oficial todo quedó limpio, cuadrado, normal. Pero desde entonces, cada vez que paso por esa balanza, la aguja me parece más vieja. Y cada vez que llega un cuerpo con pertenencias, me fijo en las manos antes que en la cara. Porque aprendí algo que no enseñan, hay culpas que no se ven, pero pesan, y a veces el edificio entero no descansa hasta que vuelven a quien les corresponde. El cuerpo seco. Yo llevaba 6 meses en la morgue cuando aprendí algo que no enseñan en ningún curso: el silencio no siempre es ausencia, a veces es una advertencia. Era febrero de 2017, temporada rara, de esas en las que el aire se siente cargado aunque no llueva. Esa noche me tocó solo en el área fría,
con el zumbido constante de los motores y el olor limpio de desinfectante que, con el tiempo, deja de parecer limpio y se vuelve parte de ti. A las 2:18 llegó el reporte, hallazgo en canal, posible ahogamiento. El traslado tardó más de lo normal. Cuando por fin empujaron la camilla, vi algo que me sacó de ritmo, el cuerpo venía seco, demasiado. No seco de ya es tarde, sino seco como si nunca hubiera tocado agua. El camillero dejó el papel, firmó y se fue sin mirarme. Yo me quedé con esa sensación de que alguien acababa de aventarme un problema y se lavó las manos. Hice el procedimiento como siempre, sin prisa, con esa calma mecánica que uno aprende para no pensar demasiado. La plancha estaba fría, el metal tenía ese brillo que refleja lámparas y cara por igual. Lo coloqué, revisé pertenencias, anoté lo mínimo, no era mi trabajo inventar historias, solo ordenar lo que otros ya no podían explicar. Entonces pasó lo primero. Un charco apareció junto a la base de la plancha. Pequeño, como un vaso derramado. Me agaché esperando encontrar una fuga, un tubo flojo, un goteo del grifo. Nada. El piso estaba seco alrededor, el charco parecía haber nacido ahí, sin rastro. Pensé condensación. Pensé alguien lavó y no secó. Me obligué a ser práctico. Fui por el jalador, y cuando regresé, el charco era más grande, estirándose como una mancha que busca salida. Lo raro no era el agua, lo raro era el brillo. No reflejaba la lámpara del techo, reflejaba otra cosa. Me quedé quieto, sin ganas de acercarme, pero la curiosidad es una mala compañera en un lugar así. Di un paso, luego otro, y miré dentro del charco como quien mira una pantalla. En el agua vi un puente de noche, luces de patrulla, el paso de un vehículo lento, vi el barandal húmedo, vi la línea oscura del canal abajo, y vi una mano que se levantaba y bajaba con desesperación, como si el agua pesara demasiado. La imagen no era borrosa, era clara, con detalle, como si el charco fuera una ventana. Tragué saliva. Me enderecé, volví a mirar el cuerpo sobre la plancha, y ahí estaba igual, rígido, inmóvil, seco. Volví al charco, y la mano seguía insistiendo. No quise entenderlo, lo único que entendí fue la urgencia. Llamé a emergencias. Me salió la voz más firme de lo que me sentía. Dije que había posible víctima viva en el canal, debajo del puente viejo, por la zona donde suelen cerrar por operativos. Me preguntaron quién reportaba. Dije mi nombre, mi extensión, mi área. Me escuché ridículo, como si estuviera gastando un recurso por una alucinación. Del otro lado hubo una pausa larga. Otra vez el canal, contestó una voz cansada, con ese tono de quien ya lo vio todo y no cree en nada. Yo repetí el punto de referencia, el puente, la patrulla, la mano. No agregué más. Colgué. Me quedé esperando, sintiéndome un loco con bata. El charco siguió creciendo. Formó un borde delgado que avanzó hacia la puerta como si quisiera salir. Yo no me moví, lo único que hice fue poner un trapo alrededor para contenerlo, como si eso pudiera contener lo que estaba mostrando. En el agua, el puente se veía más cerca, alcancé a distinguir el barro del canal, la sombra de un árbol, un destello de linterna. Pasaron 10 minutos que se sintieron como una hora. El cuerpo en la plancha tenía una mano cerrada, apretada con fuerza. Yo la noté porque el guante me quedó pequeño al intentar acomodar el brazo. No era una rigidez normal, era un agarre de alguien que no quiere soltar algo. Me dije que eso ocurre, que a veces quedan tensiones, que no hay misterio, pero mi estómago no estuvo de acuerdo. A las 2:41 escuché sirenas a lo lejos, luego puertas, pasos apresurados en el pasillo, voces cortas. Nadie entró a la morgue. No tenían por qué. Yo me asomé por la ventanilla del corredor y vi a 2 rescatistas mojados, con el uniforme pegado al cuerpo, empujando una camilla con un joven encima. Venía temblando, con los ojos abiertos de par en par, como si el aire le doliera. No quise celebrarlo. No me salió. Solo me quedé mirando hasta que la camilla desapareció en la esquina.
Volví a la plancha. El charco, de golpe, se detuvo. La imagen del puente se apagó como cuando una televisión pierde señal. Por un instante solo vi el reflejo de mi cara, pálida, con ojeras. Me agaché, toqué el agua con la punta del guante, estaba fría, real, y sin embargo no tenía sentido. La olí sin querer, olía a lluvia reciente, a tierra movida. En ese momento, escuché el sonido más pequeño de la noche, un golpe leve dentro del área fría, como si algo hubiera tocado metal con uñas o con anillo. Me giré rápido. Todo seguía igual. Revisé puertas, cajones, el cuarto de material. Nada. Regresé al cuerpo y, por primera vez, sentí miedo de acercarme. Aún así, lo hice. Me incliné y miré la mano cerrada. Con cuidado, intenté abrir los dedos. No cedían. Era como si el puño guardara la última voluntad. Usé una gasa para no resbalar y, poco a poco, logré que aflojara. Dentro había un hilo de algas, enrollado, oscuro, pegado a la piel como un recordatorio. Al tocarlo, el olor a lluvia se volvió más fuerte. No era olor a agua estancada, era olor a canal vivo, a corriente recién removida. Se me erizó la nuca. Me aparté y, sin querer, pisé el borde del charco. El agua se esparció un poco, y por un segundo vi otra escena, muy corta, vi el mismo puente, pero esta vez no había patrulla, solo una sombra parada arriba, mirando hacia abajo, quieta, demasiado quieta. La escena se apagó de inmediato, como si el charco se hubiera arrepentido de mostrarla. Se me cerró la garganta. Me di cuenta de algo que hasta entonces no había querido pensar. El que estaba sobre mi plancha no era el que se estaba ahogando en el canal, era otra cosa, una especie de señal. Una pieza que llegó para que yo mirara donde nadie estaba mirando. La parte racional intentó defenderme, pensé que quizá el rescatista ya iba, que mi llamada solo coincidió con un reporte previo, que el charco fue una fuga que no vi, que mi cabeza estaba inventando imágenes por cansancio. Pero el hilo de algas en la mano, el olor a lluvia dentro de un cuarto cerrado, el cuerpo seco marcado como ahogado, todo eso no encajaba. No dormí cuando terminó el turno. Me fui a casa con el olor en las manos, aunque me lavé hasta arder. En la mañana volví a revisar el expediente del ahogado seco. El lugar del hallazgo estaba escrito con letra rápida, era el mismo canal, el mismo puente, solo que a unos metros del sitio. Eso decía. Unos metros. Como si el papel supiera que estuvo cerca de algo y no quisiera decir cuánto. Esa noche regresé a la morgue y lo primero que hice fue revisar el piso. Seco, perfecto. Me agaché junto a la base de la plancha, como quien espera ver una grieta. No había nada. Pero cuando encendí la lámpara principal, vi una marca tenue en el metal, justo donde había estado el charco. No era mancha ni óxido, era como un dibujo casi invisible, una línea curva, parecida a la forma de un canal visto desde arriba. Desde entonces, cada vez que entra un caso de agua, reviso las manos primero. No por procedimiento, sino por respeto. Porque hay noches en que la morgue no recibe muertos, recibe avisos. Y los avisos, cuando llegan, siempre llegan secos. Firma gemela. Fue en 2014, en la morgue del viejo hospital de guardia en Tepic, cuando entendí que hay turnos que se cobran con algo más que sueño. Yo era técnico de anfiteatro, de esos que aprenden a no ver, a no pensar, a medirlo todo por rutina, guantes, charolas, hora de ingreso, cadena de custodia, temperatura del cuarto frío, sellos, folios, y el sonido constante del extractor que te recuerda que el aire también trabaja. El espejo llegó por seguridad. Eso dijo el jefe de mantenimiento, que con más luz y un ángulo amplio íbamos a evitar accidentes, cortes tontos, confusiones de instrumentos y que además servía para vigilar que nadie metiera el teléfono. Lo montaron frente a la mesa de acero, grande, nuevo, con marco simple,
y lo fijaron a la pared con taquetes gruesos, como si esperaran que alguien intentara arrancarlo. Ese mismo día yo noté algo mínimo, difícil de explicar sin que suene exagerado. El espejo no estaba del todo recto, tenía una inclinación leve, como si mirara un poco hacia abajo, como si buscara más la mesa que a nosotros. La primera semana no pasó nada raro, solo lo típico: calor afuera, frío adentro, trámites interminables y familiares que llegan con papeles mal firmados. Me acostumbré a verme en él mientras lavaba la mesa, a ver mi bata manchada de yodo, mi cofia chueca, mi cara de turno largo. Un espejo no es gran cosa, pensé, hasta que entró un caso complicado, uno de esos que te obligan a ser exacto, porque si fallas, el informe se vuelve un arma. Era un hombre sin identificar, encontrado cerca de la carretera, con golpes que no cerraban del todo con lo que decía el parte. Traía un anillo sencillo y una marca vieja en el costado que parecía de cirugía. El médico legista esa noche era nuevo, nervioso, y yo me quedé más tiempo del que debía para ayudarle, sin hablar demasiado, solo pasando pinzas, anotando pesos y marcando muestras. Cuando el doctor pidió el bisturí, lo vi claro. En el espejo mi reflejo sonrió primero, una sonrisa corta, como de alguien que ya sabe el final, y su mano levantó la hoja con un gesto que no era mío. Me quedé quieto, con la respiración corta, mirando el vidrio, esperando que mi cara imitara mi susto, pero el reflejo se mantuvo sereno, como si el susto fuera cosa mía y la calma fuera de él. No hice ninguna tontería, no grité, no corrí, porque en ese lugar los gritos se vuelven chismes y el chisme se vuelve reporte. Solo seguí trabajando, pero empecé a copiar lo que el reflejo marcaba con la punta de la hoja, un ángulo distinto, una presión distinta, una pausa donde yo habría seguido de largo. El doctor revisó el área que el reflejo insistía, y ahí salió lo imposible: una bala vieja, incrustada donde no la esperábamos, ya encapsulada, de años, una clave que cambiaba todo, porque el parte decía accidente reciente. El doctor se puso pálido, tragó saliva y de inmediato pidió que llamaran al ministerial. Yo asentí sin decir nada, porque si decía me lo mostró el espejo, me firmaban una incapacidad y me mandaban a casa con una palmada en la espalda. Esa madrugada se cerró el caso como homicidio y el espejo se quedó ahí, brillante, callado, con mi cara reflejada como si no hubiera pasado nada. Cuando terminó el movimiento, cuando ya no hubo pasos en el pasillo y el legista salió a fumar al patio, yo me quedé solo a limpiar, por costumbre, porque si la mesa no queda impecable, el siguiente turno te maldice. Levanté la vista al espejo y, sin querer, pensé en agradecerle a ese otro yo que no era yo. El vidrio se empañó apenas, como si el cuarto hubiera exhalado, y sobre ese vaho aparecieron letras marcadas con un dedo invisible, lentas, firmes: ahora tú. No era un chiste, no tenía el trazo tembloroso de alguien jugando, era escritura de alguien acostumbrado a ordenar. Sentí un nudo en la garganta y una vergüenza rara, como si me hubieran descubierto robando. Miré hacia la puerta, hacia la esquina, hacia el techo, nada, solo el zumbido del frío. No sé por qué obedecí. Tal vez porque llevaba años obedeciendo a cosas menos claras, sellos, oficios, jefes, y porque el cansancio vuelve dócil hasta al más terco. Me acerqué a la mesa de acero, vi mis manos en el espejo, vi las manos del reflejo, y por primera vez noté un detalle: su bata estaba igual que la mía, pero la bolsa del pecho tenía una pluma que yo no usaba, una pluma plateada, vieja, con el clip gastado. El reflejo levantó el bisturí y lo colocó sobre la mesa, apuntando a un punto exacto, como si señalara. Yo tomé aire y acerqué la hoja donde él marcaba, y entonces vi lo que no se supone que se vea en un lugar así: un destello de piel que no correspondía a ningún cuerpo, porque no había nadie en la mesa, estaba vacía, yo mismo la había limpiado. Aún así, bajo la luz blanca, el acero mostró una forma tenue, una silueta, como si alguien estuviera acostado pero hecho de reflejo, de brillo, de mi propia figura. Toqué con la punta del bisturí y sentí resistencia, sentí calor, sentí la textura viva, y el espejo, con una calma que me heló, movió su mano como si cortara. Yo no quería cerrar los ojos, pero los cerré, por instinto, por defensa, como cuando te cae un líquido y no sabes si quema.
En ese instante escuché algo más que el extractor, escuché mi propia respiración fuera de ritmo y el golpe seco de metal contra metal, como si una charola hubiera caído. Abrí los ojos y la mesa seguía vacía, sin una sola marca, sin nada fuera de lugar, pero yo estaba mareado, sudado, con la nuca tiesa. Miré el espejo y ahí estaba, mi reflejo, solo que ahora yo estaba acostado en la mesa, con la bata puesta, las manos cruzadas sobre el abdomen, quieto, como si me hubieran acomodado con cuidado. En el vidrio, mi cara real estaba de pie, pero mi cara reflejada estaba acostada, y su sonrisa, esa misma sonrisa corta, volvió a aparecer. No corrí. Me quedé congelado, porque no había manera lógica de explicarlo, y mi cabeza se fue a lo práctico. Si llamo a alguien, ¿qué le digo? Si salgo, ¿quién se queda con esto? Si cierro el cuarto, ¿qué pasa cuando el siguiente turno entre? Bajé la vista, y sobre la mesa, donde antes no había nada, apareció el informe impreso, completo, perfecto, con datos que yo no había escrito, incluso con observaciones finas, como si el autor conociera mi forma de redactar. Al final, donde va la firma, estaba mi nombre, mi rúbrica exacta, y debajo otra rúbrica igual, solo que más firme, sin titubeo, como la firma de alguien que no duda. A un lado, una nota corta, escrita a mano con tinta oscura, entregado. Yo. Sentí un golpe en el pecho, no de dolor, sino de certeza, como si me hubieran recordado una deuda que yo nunca acepté, pero que aún así existía. Al amanecer, cuando entró el compañero del siguiente turno, yo ya estaba sentado en la oficina, con café frío, fingiendo normalidad. Él se burló del espejo, dijo que parecía salón de belleza, y yo solo asentí. No conté nada. En la morgue, las historias se vuelven leyendas, y las leyendas se usan para hacerte menos creíble cuando necesitas serlo. Los días siguientes, el espejo empezó a dar señales pequeñas, nunca frente a todos, siempre conmigo. A veces el vidrio se empañaba sin razón y marcaba una flecha hacia un cajón específico, y ahí aparecía un detalle que evitaba un error, una costura mal hecha, una etiqueta cambiada, una muestra que faltaba. Me salvó de un regaño, de una denuncia, de una vergüenza. Y eso es lo peligroso, cuando algo te ayuda, empiezas a justificarlo, empiezas a pensar que puedes manejarlo, que mientras sea útil, no importa el precio. Hasta que una noche el espejo no señaló un cuerpo, me señaló a mí. No con letras, sino con la forma en que mi reflejo se quedó mirando mi cuello, mi muñeca, mi pecho, como si revisara signos que yo no podía ver. Me acerqué al vidrio y el reflejo levantó la pluma plateada del bolsillo, la misma que yo no tenía, y escribió en el vaho una sola frase, sin amenaza, sin adorno, turno pendiente. Ahí fue cuando entendí. No era un favor. No era un milagro. Era un intercambio. El espejo había trabajado por mí, sí, pero también había firmado por mí, y en un lugar donde todo se registra, donde todo se archiva, una firma es una puerta. Esa madrugada, antes de tocar un instrumento, antes de abrir una bolsa, antes de encender la lámpara, me paré frente al vidrio, respiré despacio, y dije en voz baja, con toda la seriedad del mundo, como si hablara con un superior, pido permiso. Si el espejo se empaña y responde, sigo. Si no responde, no abro. Porque ya vi lo que pasa cuando responde con prisa, ya vi mi cuerpo reflejado sobre el acero, ya vi mi nombre duplicado en un documento que no recuerdo escribir. Y aunque afuera la gente cree que el terror está en lo que llega a la morgue, yo aprendí que el terror más puro está en lo que se queda, esperando su turno, con tu misma cara, con tu misma firma, reclamando lo que un día aceptaste sin saber. Desde entonces, no le doy la espalda al espejo. No por miedo a que me ataque, sino por miedo a que, en un parpadeo, me vuelva a entregar, y esta vez, el que se quede de pie no sea yo. Turno 7-7. Entré a la morgue por necesidad, no por vocación. En 1998, en Guadalajara, yo era auxiliar de recepción nocturna, registrar ingresos, sellar actas, verificar pulseras, acompañar al médico cuando faltaban manos.
El turno de madrugada tiene una forma rara de estirar el tiempo, como si el edificio respirara distinto cuando se apagan las oficinas y solo quedan los zumbidos de los ventiladores, el tecleo del registro y el olor a desinfectante pegado a la ropa. La noche en que todo se torció empezó con cosas normales. Lluvia fina, 2 ingresos por accidente, 1 por causa natural. A las 6 y tantos, el radio del guardia soltó estática y volvió. Alguien dejó un vaso de unicel encima del archivero, como si hubiera pasado un compañero, aunque yo estaba solo en recepción. No le di importancia, en ese lugar uno aprende a no quedarse mirando lo que no tiene explicación rápida. A las 7:07, la camioneta del servicio médico se estacionó frente a la rampa. Me acuerdo de la hora porque, desde que me comprometí con Alma, yo veía el 7:07 como un guiño privado. Era nuestra tontería. Cuando el reloj marcaba ese número, nos mandábamos un mensaje corto, un te pienso, un saliste en mi cabeza. Lo hacíamos desde antes del anillo, desde antes de la fecha apartada en la iglesia. Por eso, cuando vi 7:07 en el reloj de pared, sentí ese impulso automático de sacar el celular. No lo hice. Tenía que firmar recepción. El camillero bajó una bolsa negra. Venía cerrada, con etiqueta provisional. Yo leí el folio, el municipio, el número de unidad. Todo rutinario. El acta, sin embargo, tardó en llegar, venía en una carpeta humedecida, con letras que se corrían como si la tinta aún estuviera fresca. El nombre que aparecía no era Alma. Era otro, común, cualquiera. Aún así, cuando abrimos para corroborar identidad, el aire se me fue del pecho. No era un parecido. Era ella. La misma curva de la ceja, el mismo lunar pequeño cerca del mentón, el mismo anillo que yo había pagado a meses, con el grabado que pedí en secreto. Me quedé quieto, como cuando un golpe no duele hasta después. Me sostuve del borde metálico para no caer. Intenté buscar un detalle que me desmintiera, una marca distinta, un rasgo que me devolviera la lógica, y no lo encontré. El médico de guardia, cansado y con café en la mano, me miró con esa cara que ponen los que creen que el dolor ajeno es exageración. Dijo que revisara el acta otra vez, que no me fuera a equivocar. Yo tragué saliva, volví a mirar la carpeta, confirmé el nombre ajeno y luego miré el anillo. Por dentro, casi en la parte que roza la piel, estaba la inscripción, siempre 7:7. La nuestra. La frase que nunca le conté a nadie, ni a mi madre. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Cerré la bolsa, la sellé, la registré con manos que ya no eran mías. Puse la etiqueta definitiva con el nombre del acta, no el de Alma, me dolió escribirlo, como si al obedecer le diera permiso a la mentira para quedarse. Llamé al director, insistí, expliqué cómo pude. Me respondió seco, con sueño y fastidio, que no inventara, que en ese trabajo hay parecidos, que me tomara 5 minutos y me lavara la cara. Me fui sin pedir autorización. Dejé recepción con el radio apagado y la luz del pasillo prendida. La lluvia había subido y las calles brillaban. Llegué a mi casa con las manos heladas, metí la llave temblando, empujé la puerta. Y Alma estaba ahí, viva, con el cabello recogido, en bata, saliendo del baño como si yo fuera el que llegaba tarde del trabajo, no el que acababa de ver su cara en una bolsa cerrada. No me preguntó por qué estaba pálido, me preguntó si quería cenar algo. Vi su mano, el anillo, el grabado invisible que yo ya conocía, y sentí el suelo firme por un segundo. Quise contarle todo, pero algo en mi lengua se atoró. Hay cosas que, al decirlas, las vuelves reales de otra manera, y yo todavía estaba tratando de convencerme de que lo anterior fue un error de ojos cansados. Regresé a la morgue sin explicar. En el camino, pensé en posibilidades, un fraude, una broma cruel, un caso de suplantación. Ninguna cuadraba con el grabado. Al entrar, el guardia me dijo que no me había visto salir, que estuve aquí todo el tiempo. No le discutí. Fui directo a la gaveta donde registré el ingreso. La bolsa no estaba. Tampoco el folio. La etiqueta que yo pegué, desaparecida.
Abrí el registro, busqué el asiento, y donde debía estar mi escritura, había una línea en blanco, como si nunca hubiera existido. Sentí sudor frío en la nuca. Revisé otra gaveta, otra más. Encontré algo peor, una gaveta con rosas marchitas apiladas, pétalos pegados, olor viejo, como flores guardadas en un cajón por semanas. No era un homenaje reciente, era un abandono. Volví a recepción con la garganta apretada. En la bandeja de correspondencia interna, donde dejan oficios, había un sobre sin remitente. Nadie lo había visto entrar. La solapa estaba cerrada con cinta transparente, limpia, sin huellas. Lo abrí con cuidado, como si fuera a cortarme. Dentro venía una foto vieja, papel grueso, bordes gastados. Una pareja posando frente a una parroquia, con traje y vestido. El hombre tenía mi cara con otro peinado, otra moda, y la mujer era Alma, idéntica, solo con un peinado alto y un velo distinto. Al reverso, con pluma, una fecha, 1974. Abajo, una nota corta, algunos amores repiten turno. No la vuelvas a dejar sola. Me reí una vez, por puro miedo, porque la mente busca aire donde no hay. Pensé en archivo, en bromas de internos, en alguien que husmeó en mi vida. Pero nadie sabía lo de 7-7, ni siquiera Alma lo sabía por completo, porque yo lo hacía como ritual, no como confesión. Y aún así, ahí estaba la frase, como si alguien hubiera mirado dentro de mi cabeza. Esa madrugada me quedé en la morgue hasta que el cielo aclaró. No volví a abrir gavetas. Me senté frente al escritorio, con la foto entre las manos, escuchando el edificio, esperando que apareciera una explicación por alguna puerta. No apareció nada. Solo, de vez en cuando, el reloj de pared se quedaba un segundo atorado, y luego avanzaba como si nada. A las 7:07 de nuevo, el segundero se detuvo completo. Yo lo vi claro. No era falla, era una pausa exacta, deliberada. Cuando terminé turno, fui a casa y encontré a Alma dormida en el sillón, con el celular en la mano. En la pantalla había un mensaje sin enviar dirigido a mí, escrito a medias, si hoy llegas a las, y el resto borrado. Me senté a su lado sin tocarla, como si temiera que al despertarla me dijera que no recuerda quién soy. Me fijé en el anillo, en su brillo opaco por el agua de la lluvia, y entendí algo que me dejó vacío. Yo no había visto a mi prometida muerta como un aviso del futuro. La había visto como un recordatorio del pasado, como un ciclo que alguien intenta cerrar una y otra vez. La foto de 1974 no era una coincidencia, era una advertencia para que yo no repitiera el mismo abandono. No entendía de qué abandono hablaba, pero el lugar ya me había dado una pista con esas flores guardadas. Alguien, alguna vez, prometió volver y no volvió. Alguien dejó a alguien esperando en un pasillo, con el tiempo detenido. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, oyendo el sonido del refrigerador de la cocina, contando los minutos sin querer. Cuando el reloj marcó 7:07, el celular vibró aunque no entró llamada. Solo apareció una notificación vacía, sin texto, como si el sistema hubiera intentado mostrar algo y se arrepintiera. Yo volteé a ver a Alma. Dormía con el ceño fruncido, como si también estuviera soñando con el mismo miedo que yo. Desde entonces cambié una cosa, y la cambié en serio. En cada salida, en cada discusión, en cada prisa, me obligo a comprobar que Alma entra conmigo, que no se queda atrás, que no la dejo sola en una puerta. No lo hago por celos ni por control, lo hago porque hay un tipo de ausencia que no se mide con distancia, sino con minutos exactos. Sigo trabajando en la morgue. Y sigo viendo cosas raras, pero ninguna como esa. A veces, cuando todo está en silencio, abro el buzón de la correspondencia interna y encuentro pétalos secos, 1 o 2, como una firma. Los guardo en una libreta, sin decir nada. Y cada vez que el reloj se acerca a 7:07, me tiembla la mano, no por miedo a la muerte, sino por miedo a repetir un turno que ya estaba escrito antes de que yo naciera. Frío que respira.
No voy a dar mi nombre, solo diré que en 2007 entré como auxiliar de anfiteatro en la morgue del Hospital General de Culiacán, turno nocturno, sueldo bajo y tareas que no figuraban en el contrato porque nadie escribe en un papel que también hay que aprender a caminar sin hacer ruido entre el metal y los muertos. Mi labor era simple en teoría: recibir cuerpos, registrar pertenencias, verificar etiquetas, ajustar el termostato de las cámaras, mantener el inventario de bolsas rojas de RPBI, cuando tocaba, ayudar en el lavado final. Todo huele a cloro, a formalina diluida, a látex húmedo. Al principio uno cree que se acostumbra, después entiende que solo aprende a respirar más lento. Las cámaras eran 3, puertas de acero con cierres de palanca y un termómetro digital que rara vez marcaba menos de 4 grados. A la derecha estaba la bitácora, hojas manchadas de tinta y guantes, números que justificaban el frío. La primera semana me tocó descargar a las 2 de la mañana un ingreso múltiple, un choque en la carretera vieja, cuerpos en bolsas transparentes con tarjetas en el tobillo y actas preliminares del MP. Cerré la última gaveta, pasé la escobilla para llevarme el agua del piso hacia el resumidero y fue entonces que lo escuché, un llanto delgado, como cuando el aire se filtra por un orificio mal sellado, pero con cadencia de respiración. No venía del pasillo, ni del techo, ni de afuera. Parecía brotar detrás de la puerta de la cámara 2, justo donde el evaporador se enciende y apaga en ciclos parejos. Me quedé quieto un minuto, quizá 2. Pensé en un roedor atrapado en el drenaje o en el silbido del gas cuando la presión sube. Abrí el cuarto eléctrico, revisé que no hubiera alarmas, toqué la lámina con el dorso de los dedos y sentí el temblor suave del compresor. El llanto siguió. No subió de volumen, no se convirtió en grito, tampoco se apagó como un aparato viejo, se mantuvo como una cuerda tensa, con pequeñas pausas que parecían suspiros. A esa hora no había pediatría abierta al lado, nadie con un teléfono reproduciendo algo, nadie más que yo, el cloro y los cuerpos. Lo apunté en la bitácora como quien se cura en salud: ruido continuo en cámara 2, revisar evaporador. El ingeniero de mantenimiento pasó por la tarde siguiente, me dijo que el amoníaco no silba ahí, que el equipo era nuevo y que si oía cosas raras quizá era el agua que regresa por la trampa del dren. Asentí para terminar el tema, pero la noche repitió el patrón. A las 3:07 el llanto inició, igual de tenue, igual de pegado al metal, igual de frío. Me acerqué tanto que el aliento hizo un círculo de vaho en la puerta. Detrás de esa aureola, la vibración parecía responder, como si respirara conmigo. Al tercer día se sumó otra rareza, una que no pude atribuir a ningún tubo. Al abrir la cámara, la cara interna de la puerta tenía una forma ovalada, limpia de escarcha justo a la altura de un niño. No era un círculo perfecto, pero en el borde se veían surcos cortos, 5 marcas en curva, como dedos que se resbalaron por el hielo. Pasé el guante, se borró, fingí que nada ocurría, acomodé una gaveta y cerré. El llanto volvió al rato, con esa paciencia de gotera que no rompe nada pero perfora la cabeza. Empecé a revisar el registro con otra mirada. No faltaba ningún infante, ninguna etiqueta azul de recién nacido. La mayoría eran hombres adultos, 2 mujeres jóvenes, uno sin identificar. El llanto no concordaba con el listado. Tampoco con los relatos que suelen contarse en anfiteatro, esas anécdotas que el personal de guardia repite para probar al nuevo. Pedí la carpeta de incidentes antiguos, la que guardan en un archivero verde con seguros rotos. Entre reportes de apagones y fugas de agua había una nota de 1988, vaguada intensa, traslado improvisado de cuerpos del edificio viejo al actual, una línea escrita con prisa, faltó localizar brazalete de menor, probable extravío. No había nombre. Solo un folio deslavado. La cuarta madrugada decidí abrir con método, aunque el miedo se parezca mucho a la superstición cuando nadie te mira. Apagué la cámara, esperé a que el ventilador interno se detuviera, coloqué un calzo en la puerta para que no cerrara de golpe. El aire salía en oleadas y el llanto, en cambio, se mantuvo,
ahora más nítido, como si el metal amplificara las pausas. No había cuerpos en las primeras 2 gavetas, moví la tercera y la cuarta, revisé el drenaje del fondo, palpé la parrilla del evaporador. Los dedos se me pegaron a la escarcha. Con la luz de emergencia vi algo oscuro atrapado entre las aletas del aluminio, un trapo endurecido por el hielo. Tomé un desarmador, aflojé el primer tornillo, luego el segundo, la lámina cedió con un crujido. Salió un paquetito envuelto en una gasa vieja, humedecido, atado con una brida plástica amarilla. No fue agradable tocarlo, pesaba menos de lo que parecía, pero concentraba un frío que lastimaba como sal. Lo abrí con cuidado encima de la mesa de acero, la gasa se quedó pegada y tuve que separarla con la uña del pulgar. Adentro había una muñeca de trapo, cosida con hilo negro y botones en lugar de ojos, la tela manchada por años de condensación. Lo que me detuvo no fue la muñeca en sí, sino el brazalete de hospital apretado alrededor del cuello de la muñeca, de esos rosas pálidos que se colocan en neonatos. El nombre había corrido, pero resistían 2 letras y un número, ya. JM. 88. El llanto paró en el acto, como cuando alguien suelta la cuerda de un cometa. Guardé la muñeca en una bolsa transparente con etiqueta, anoté hora y lugar, firmé como hallazgo en área de refrigeración y busqué en la base un nombre que arrancara con esas 2 letras. No hubo coincidencias directas, hallé, en cambio, un atajo, un ingreso infantil sin registro completo del año 88, traslado en plena tormenta, madre en shock, padre ausente, nota de enfermería que mencionaba una muñeca entregada para calmarla durante el sitio de triaje. La niña no estaba en nuestros libros, el brazalete sí, en forma de folio. La muñeca no debió llegar a una cámara, nadie deja una cosa así ahí, menos dentro del evaporador, a no ser que la vida se estuviera desbordando por todos lados y alguien quisiera que el frío detuviera algo que ya se había ido. Ese día no dormí. Por la tarde, el ingeniero volvió, revisó con su lámpara, declaró que el paquete pudo haber bloqueado la circulación y que por eso se oía raro. Propuso tirar la muñeca como residuo biológico, fuera de discusión. Dije que no, que era un objeto con identificación, que debía pasar a resguardo de trabajo social. La guardé en un casillero de metal junto a las carpetas viejas. A medianoche escuché el llanto de nuevo, nítido, pero ya no venía de la cámara, salía del casillero con la muñeca adentro, un sonido diminuto como de garganta agotada después de llorar sin pausa. Abrí, toqué la bolsa, estaba tibia, no por mis manos. La apreté contra el pecho por un reflejo inútil, la sensación fue la de una botella que guarda el último aire de alguien. No sé si fue culpa o simple necesidad de poner frontera, pero esa noche coloqué la muñeca dentro de la cámara, en la gaveta más alta, sobre la chapa de acero, al lado de una etiqueta sin uso. Cerré despacio, ajusté a 4 grados y me quedé sentado con la espalda contra la puerta, escuchando cómo el compresor retomaba su rutina. A las 3:10 llegó un ingreso, una mujer que no resistió una hemorragia posparto, venía del mismo hospital, la cinta del monitor aún impresa en el papel, el brazalete materno sujeto a su muñeca izquierda, y dentro del sobre de pertenencias, doblado con cuidado, un brazalete rosado para una bebé que no respiró. El nombre era simple y completo, Yasmín. El mismo patrón de letras que en el brazalete de la muñeca. Nadie en admisión notó la coincidencia, nadie en enfermería dijo nada, yo sí, pero me tragué la observación como se traga uno un vidrio pequeño para que no lastime a nadie más. A las 5:22 el termómetro parpadeó, el compresor hizo un ruido grave, como si tragara agua, y se detuvo. Abrí con la palanca, la escarcha de la cara interna se había formado deprisa y, sin embargo, había una zona limpia que dibujaba 2 palabras feas de leer en ese contexto, letras abiertas con bordes de gota, ya no. No era un mensaje perfecto, era más bien la huella de quien pasa los dedos por un espejo empañado. El frío me mordió hasta los dientes. Saqué la muñeca, la puse encima del sobre con el brazalete de la bebé no nacida y volví a cerrar. El ingeniero llegó al rato, reseteó,
juró que la línea no fallaría otra vez, se fue con pasos de plantel. No escuché más llanto esa noche. Tampoco la siguiente. A la semana entregamos el cuerpo de la mujer a su familia, nadie preguntó por un brazalete antiguo, nadie mencionó a una niña de 1988. Llevé la muñeca a trabajo social, la registraron con la etiqueta que yo había anotado y la dejaron en una caja de objetos sin reclamantes, entre anillos sin dueños y llaves que no abren nada. Pedí, por mi cuenta, consultar los libros viejos de obstetricia, por si alguna vez hubo una Yasmín antes de que yo naciera. Hallé una hoja con tinta azul corrida, una inicial, una fecha que coincidía con la vaguada, una anotación mínima, traslado fallido. No decía más. Con el tiempo aprendí a tratar el frío como un animal quieto que conviene no provocar. Ajusté mi oído a distinguir un compresor fatigado de un lamento, aprendí a no dejar casilleros cerrados con cosas que no me pertenecen, dejé de apoyar la espalda en la puerta de una cámara cuando necesitaba sentir que algo me sostenía. Sin embargo, hay hábitos que se pegan como olor a cloro en la ropa. Todavía hoy, cuando el refrigerador de mi casa entra en ciclo a las 3 de la mañana, escucho por un segundo ese llanto delgado. Me acerco sin querer y siento el aliento frío regresar desde la lámina, como si alguien memorizara la cadencia de mi respiración desde el otro lado. No abro. Repito para mí 2 palabras, las mismas que aparecieron en la escarcha aquella madrugada, y no sé si son consuelo o exigencia, ya no. No le conté esto a mis jefes. A los años, en otro hospital, escuché a un camillero bromear con la idea de las cámaras que lloran. Me callé. Prefiero creer que el metal a veces guarda aire prestado, que hay un sitio entre el evaporador y la puerta donde lo último que alguien respiró puede quedarse en pausa si nadie viene a reclamarlo. Prefiero creer que puse la muñeca donde debía estar para que el frío por fin se quedara quieto. Y cuando vuelvo al anfiteatro por un trámite, paso frente a las puertas y no miro mi reflejo en el acero, me basta el consuelo de una rutina intacta, la palanca en su sitio, el termómetro sin parpadeos, la bitácora abierta en blanco. Si el frío respira, que lo haga sin mí. Yo ya no. Tierra no recibe. Fue en 2017, cuando me tocó cubrir la guardia completa en la morgue del Hospital General de Los Mochis. Yo ya llevaba años viendo de todo, y aún así, esa noche me regresó un miedo antiguo, de esos que no se te quitan ni con café ni con luz encendida. El edificio tenía sus manías, como cualquier lugar donde la gente llega para no salir. La más clara era el reloj de pared del área de planchas, uno viejo, con marco metálico y una aguja larga que sonaba seco. Ese reloj no se atrasaba ni se adelantaba, solo se detenía, exactamente a las 2:06, no una vez al mes ni por casualidad, sino cada vez que pasaban ciertas cosas, como si obedeciera una regla que solo él conocía. Yo no creía en reglas raras, creía en humedad, en fallas de corriente, en mantenimiento barato. Por eso, cuando el primer interno me dijo que ahí se para a veces, solo asentí, le pedí que no golpeara la pared. Y seguí llenando registros con mi letra apretada, porque si algo calma en la morgue es el ruido del lápiz. El ingreso llegó tarde, casi de madrugada, un hombre joven, trabajador de líneas eléctricas, lo supe por el uniforme que aún traía debajo del plástico, venía con las botas dieléctricas puestas, el casco a un lado, y ese olor particular que dejan ciertos accidentes, no era perfume ni descomposición, era un tufo seco, parecido al aire cuando cae una tormenta y revienta un transformador a lo lejos, un olor que te reseca la nariz y te deja la lengua amarga. En la etiqueta del traslado venía el nombre, pero yo lo vi como liniero antes que como persona. Así nos pasa, por defensa, por oficio, por cansancio, uno aprende a mirar primero la categoría, luego el resto. Cuando lo colocamos, el reloj marcaba 2:04, lo noté porque suelo mirar la hora al entrar al área fría, costumbre tonta para convencerme de que el tiempo sigue. Acomodé la bandeja de instrumentos, hice el inventario mental de siempre, guantes, pinzas, bisturí, gasas, y en cuanto acerqué el bisturí a la bandeja, el metal se pegó como si alguien lo jalara con una fuerza escondida. No fue un resbalón,
No fue mi mano sudada, fue un tirón breve, exacto, como si la bandeja tuviera un imán debajo. Sentí un cosquilleo subir por el antebrazo, y se me erizó la piel de golpe. Respiré hondo y me obligué a pensar en lo lógico: estática, humedad, interferencia, cualquier cosa. Entonces el reloj hizo lo suyo, la aguja se clavó en 2:06 y el tic-tac se quedó en silencio, como si el lugar aguantara la respiración conmigo. Me quedé quieto unos segundos, mirando el rostro cubierto, el uniforme, las botas. Por alguna razón pensé en mi padre. Él también trabajó de liniero cuando yo era niño. Lo recuerdo llegando con las manos negras de grasa, oliendo a calle y a herramienta, y diciéndome siempre lo mismo cuando arreglábamos cualquier cosa en la casa: primero a tierra, primero descargado. Lo decía con calma, no como amenaza, como ley. Esa frase me volvió completa, con su tono, con su paciencia, y sentí que no era un recuerdo, era una instrucción, como si alguien me la soplara al oído, y me dio coraje conmigo mismo por ponerme nervioso en mi propio trabajo. Decidí hacer algo que no estaba en el manual, algo que era más de taller que de morgue. Bajé la camilla un poco, me agaché y toqué el piso con la palma, sin teatralidad, solo con cuidado, como quien prueba la temperatura del agua. El frío del mosaico me atravesó, y por un instante me dio la impresión de que mi mano tocaba algo más que piso, como si el edificio tuviera un pulso lento, escondido. No recé fuerte, ni hice promesas, apenas dije por dentro, con vergüenza, lo mismo que decía mi padre: a tierra, y retiré la mano. El reloj avanzó 1 minuto, 2:07, y el olor extraño se fue aflojando, como cuando se abre una ventana en un cuarto encerrado. Me quedé mirando el reloj, esperando que se detuviera otra vez, pero siguió. Me reí bajito, para mí, pensando que la sugestión es una enfermedad laboral, y seguí con el procedimiento. Trabajé con calma, sin prisas, sin jugar al valiente, solo haciendo lo que se hace. Pero hubo detalles que no encajaron. El primero fue que, al retirar las botas dieléctricas, los calcetines estaban secos, limpios, como recién puestos. Eso no es normal en alguien que pasó horas en campo bajo el sol, menos en alguien que tuvo un accidente. El segundo detalle fue la bandeja. Cada vez que yo dejaba el bisturí, el filo vibraba una fracción de segundo, como si respondiera a un zumbido que yo no oía. Cuando terminé, hice lo de siempre: cerré bolsas, acomodé, limpié, y me quedé con la etiqueta en la mano, esa parte del trabajo donde uno vuelve a escribir para que el mundo exterior entienda lo que pasó adentro. Tomé el lápiz y, sin pensar demasiado, escribí una palabra que me salió como si fuera un sello: descargado. No fue una broma, fue una necesidad, como si con esa palabra yo cerrara un circuito que no veía. Puse la etiqueta donde correspondía y, ya con todo listo, apagué una luz, dejé otra, y salí a la oficina a firmar papeles. El resto de la guardia pasó con la normalidad fea de siempre: llamadas, familias que preguntan, trámites, el sonido de un carrito a lo lejos, puertas que no cierran bien. A eso de las 6, cuando el cielo empieza a aclarar aunque el frío sigue igual, volví al área de planchas para revisar que todo estuviera en orden. El reloj marcaba bien, avanzaba como cualquier reloj, y allí, en la etiqueta, sobre mi palabra, alguien había escrito otra, con grafito más duro, más oscuro, letra pequeña, firme, sin temblor: gracias. Me quedé mirando, con la garganta apretada, porque esa letra no era la mía, y no había nadie conmigo, y la puerta del área tiene seguro y yo lo dejo puesto. Revisé cámaras, por inercia, aunque sabía que justo ahí no apuntan bien. Revisé el pasillo, revisé el registro de entradas, nada. Volví a la etiqueta y me puse a compararla con mi libreta, con mis notas, con cualquier cosa, buscando una explicación fácil. No la encontré, y lo peor fue que, mientras más buscaba, más claro era lo simple: alguien añadió esa palabra donde no debía. Esa mañana entregué turno sin contarle a nadie, porque en estos lugares, si dices algo raro te miran como si ya estuvieras cansado de más, y tal vez lo estaba. Me fui a casa con el amanecer encima, con el ruido de la ciudad despertando, y aún así, por dentro, me seguía sonando el silencio de ese reloj detenido. Dormí mal, soñé cables, herramientas, manos, y al despertar tuve una idea que me revolvió el estómago: mi padre, el liniero, murió años atrás.
no por descarga, sino por un accidente tonto en carretera, y aún así, el último día que lo vi me dijo lo mismo de siempre, primero descargado, como si supiera que uno puede quedar prendido a algo incluso después. Esa noche regresé a mi turno con la misma ropa, la misma cara, y el mismo miedo controlado. No quería volver a mirar el reloj, pero lo miré, porque uno no puede evitar lo que le importa, y desde entonces, cada vez que entra alguien que trabajó con corriente, cada vez que llega alguien con botas especiales, yo hago una cosa más, discreta, sin espectáculo, toco el piso con la mano un segundo, como quien confirma que el mundo sigue siendo sólido. El reloj casi siempre se porta bien, pero hay días en que vuelve a pararse en 2:06, y cuando lo hace, el aire se siente distinto, más seco, más cargado, como si el edificio recordara. Lo peor no es eso. Lo peor es que, desde aquella vez, el lápiz que uso para las etiquetas ya no lo encuentro igual, a veces aparece con la punta gastada, como si alguien lo hubiera usado con paciencia, y en una libreta vieja, en una hoja que yo no había abierto, encontré una frase escrita con letra pequeña, firme, sin adorno. Tierra si recibe. No se lo conté a nadie, solo cambié de lápiz, cerré la libreta, y me quedé un rato mirando el piso, pensando en todas las cosas que se quedan pegadas si uno no las descarga, pensando en que hay trabajos que no terminan cuando el turno acaba, y en que, si el reloj se detiene, quizá no es para asustar, sino para avisar que todavía hay algo conectado. Canto en la gaveta 3. Entré a trabajar al Servicio Médico Forense de Los Mochis en 2014, cuando todavía creía que la muerte era silencio y trámite, una firma, una bolsa, una hora en un registro. Aprendí rápido que lo más pesado no era el frío ni el olor a químicos, sino la costumbre, esa manera de tratar a alguien como caso para poder dormir después. Yo me repetía que era por salud mental, por disciplina, por protocolo. Hasta que el protocolo empezó a responderme. La primera semana me asignaron el área de conservación, cámaras con gavetas numeradas y un congelador antiguo que todos evitaban por caprichos de mantenimiento. Lo llamaban el 3, aunque en realidad era el módulo completo, con un zumbido distinto, más grave, como un motor cansado. El encargado de turno me advirtió que no pegara la oreja a la puerta, que ese sonido mareaba, y se fue a fumar. Yo me quedé solo con mi libreta, el termómetro y ese ruido que parecía traer una vibración en la lengua, como si el aire tuviera sabor metálico. Hice mi ronda, revisé sellos, temperaturas, candados. El 3 marcaba lo mismo que los demás, pero se sentía diferente, como si el frío no viniera solo del compresor, sino de algo que estaba esperando. Me acerqué por curiosidad y apoyé el costado de la cabeza en la lámina, sin fuerza, nada más para distinguir el origen del zumbido. Y ahí lo escuché, no fue una voz clara ni un lamento, fue un canto lejano, como coro de iglesia, ahogado, como si estuviera debajo del agua o detrás de una pared muy gruesa. Me enderecé de golpe, mirando el pasillo vacío, pensando en un radio olvidado, una TV del velador, alguna broma. No había nada. Volví a pegar el oído, ahora con más calma, y el canto se sostuvo unos segundos, lo suficiente para que me sudaran las manos dentro de los guantes. No era música moderna, no era un himno que yo conociera, pero tenía un ritmo de ceremonia, de gente respirando al mismo tiempo. Me separé otra vez, molesto conmigo por dejarme sugestionar. Fui por el checklist, marqué temperatura, anoté observación, zumbido irregular. Quise dejarlo así, técnico, sin drama, pero el canto regresó, más cerca, justo cuando estaba por irme. Esa noche ingresaron 2 cuerpos de un mismo incidente, una mujer y un niño. Accidente en carretera, dijeron, todo rápido, llegada casi al cierre. En la mesa de registro vi los apellidos iguales y la misma dirección en una colonia al sur. Me tocó etiquetar y llevarlos a conservación. Por protocolo, cada quien en su bolsa, cada quien en su gaveta, cada quien con su folio, como si separarlos fuera parte del orden del mundo. Yo obedecí. La mujer quedó en una gaveta del módulo 1, el niño en el 3, porque ya no había espacio en los otros.
Cuando cerré la puerta del congelador 3 sentí una vibración leve, como si el metal respirara. Volví a escuchar el canto, y esta vez se coló por la rendija con una claridad que me erizó el cuero cabelludo. No era un sonido que viniera del pasillo. Venía de adentro. Me obligué a abrir, para callarme la imaginación. La nube de frío salió como golpe en la cara, me hizo lagrimear. Dentro todo estaba como debía, bolsas alineadas, etiquetas íntegras, escarcha en los bordes. Entonces vi algo que no cuadraba. En la parte interna de la puerta, donde se forma hielo fino, había letras hechas con cristalitos, como cuando alguien escribe un nombre en el vidrio empañado. Solo que ahí no había vapor, solo hielo. Decía, con una claridad imposible, no nos separes. Me quedé quieto, sintiendo el corazón en la garganta. Mi primera reacción fue buscar huellas, alguna marca de dedo, una broma previa, pero el trazo no era grasoso ni oscuro. Era puro hielo acomodado, como si el frío hubiera decidido escribir. Pensé en reportarlo, en cerrar y llamar al director. También pensé en lo que iba a pasar, se reirían, dirían que era condensación, que yo estaba nervioso por ser nuevo. Y el canto seguía ahí, muy bajo, sosteniendo un mismo acorde como insistencia. Me acordé de los 2 folios, de que eran madre e hijo. Me vi a mí mismo, minutos antes, separándolos por costumbre, sin preguntar. No fue valentía, fue cansancio de sentirme pieza de una máquina. Tomé la bolsa del niño con cuidado, revisé etiqueta, sellos, todo correcto. Fui al módulo 1, saqué a la mujer, repetí revisión. No hice discurso, no recé, no pedí permiso. Solo los llevé al 3 y los acomodé en la misma gaveta grande, como se acomodan cosas que nunca debieron dividirse. Cerré. El canto se cortó de inmediato, como cuando alguien apaga una bocina. El zumbido volvió a ser zumbido, normal, de motor. Me quedé un rato con la mano en el metal, esperando que regresara, esperando que algo me gritara que acababa de cometer una falta grave. No pasó nada. Y por primera vez en toda la madrugada, respiré sin presión en el pecho. Al día siguiente, a media mañana, me llamaron a la oficina. El director estaba de pie, con el registro abierto y una cara de enojo que no necesitaba palabras. Me mostró la hoja, el niño debía estar en el 3, la mujer en el 1. Me preguntó si yo había hecho un cambio. Asentí. Me soltó un sermón sobre auditorías, demandas, familiares, cadena de custodia. Yo apenas escuchaba, porque en mi mente seguía la frase de hielo, ese no nos separes que no parecía amenaza, sino ruego. Me ordenó acompañarlo a verificar. Caminamos al área. Él abrió el módulo 3 con una seguridad teatral, como si fuera a enseñarme la prueba de mi error. La puerta soltó aire helado y olor a desinfectante, lo normal. Revisó gavetas, revisó etiquetas, masculló algo. Me indicó la gaveta donde yo los había puesto juntos. La jaló con fuerza. Adentro no había 2 bolsas. No había una. No había nada que pareciera humano. Solo una sábana doblada, limpia, y un olor que no tenía sentido en ese lugar, un aroma dulce, tibio, como pan recién hecho. El director se quedó inmóvil un segundo, luego se puso pálido, luego empezó a gritar mi nombre y el del encargado, como si el volumen pudiera llenar el vacío. Me obligó a revisar registros. La hoja marcaba retiro por familiar, con hora, con firma, pero la firma era un garabato que no reconocí, y el encargado juró que nadie había entrado a esa área en toda la noche. Me revisaron como si yo escondiera algo en la ropa. Me amenazaron con actas, con despido, con denuncia. Yo no supe defenderme, porque lo que había visto no cabía en ninguna explicación que no me hiciera sonar loco. Me mandaron a casa temprano, por hoy no te necesitamos, dijeron, y yo salí del edificio con una sensación rara, como si el aire de afuera fuera demasiado caliente, como si la calle estuviera hecha de un material distinto. Esa misma tarde, casi al anochecer, recibí un mensaje en el celular de un número desconocido. Era una mujer. No preguntó mi nombre completo, solo escribió, gracias por juntarlos.
Pensé en una trampa. Respondí con cautela. Ella me mandó una foto, una pulsera de hospital de la mujer, con el mismo folio que yo había visto. Luego escribió algo que me dejó helado. Soy su hermana. Anoche soñé que se fueron tomados de la mano. El niño volteó y me hizo seña de que no llorara. No supe qué contestar. Me quedé viendo la pantalla como si fuera una ventana que no debía abrirse. La mujer siguió, no firmé nada. No fui por ellos. No sé cómo llegaron. Solo sé que hoy amanecí con olor a pan en la sala y una paz que no había sentido en meses. Volví a trabajar al día siguiente, fingiendo normalidad. Me asignaron otra área por castigo, pero el 3 seguía ahí, y yo lo veía de reojo cada vez que pasaba. Creí que todo quedaría como una anécdota rara, un error en el sistema, un robo interno, un sueño ajeno. Hasta que, una semana después, ingresó un caso de 2 hermanos que debían ir juntos y el administrativo los separó por falta de espacio, uno al 2, otro al 3. Esa noche, cuando fui a medir temperaturas, el zumbido del 3 volvió a ponerse grave, como garganta cerrada. Me acerqué y vi letras nuevas formándose en la escarcha, despacio, como si una mano invisible trazara cristal por cristal. No eran palabras completas, eran nombres, y eran los 2 apellidos del caso. En cuanto los moví a la misma gaveta, el zumbido se calmó, y el hielo, como si se cansara, se derritió solo en esa parte, dejando la puerta limpia. No se lo conté a nadie. Me convertí en el que acomoda. A veces me peleaba con el administrativo, a veces inventaba pretextos técnicos, a veces me arriesgaba a sanción. Yo decía que era por humanidad, por respeto, por no crear problemas con familias. La verdad era otra. Cada vez que alguien quedaba separado, el 3 escribía. Y cuando no obedecía rápido, el canto regresaba, pero ya no sonaba como ceremonia, sonaba como reclamo. Pasaron meses. Aprendí a mirar el registro no solo como papel, sino como una lista de cosas pendientes. Y un lunes de guardia, con la morgue llena y los turnos pesados, encontré un nombre en la puerta del 3 que no correspondía a ningún folio reciente. Estaba escrito con una precisión que parecía caligrafía. Era mi nombre completo. No me moví. Me quedé parado, sintiendo que el frío del metal me atravesaba los guantes. Revisé registros, entradas, salidas. No había nada. Pensé que era una amenaza, una burla de algún compañero. Pero el canto empezó, bajito, y me di cuenta de algo peor. El canto no venía de adentro, venía de atrás de mí, del pasillo, como si el edificio entero lo sostuviera. Esa noche no reuní a nadie. No había a quién. Solo me senté frente a la puerta del 3 con la libreta en las manos, escuchando el zumbido, esperando que el hielo escribiera algo más, una explicación, un motivo, una fecha. No lo hizo. Solo dejó mi nombre ahí, como un recordatorio de que también yo era parte del inventario. Al amanecer, cuando el relevo llegó, la puerta estaba limpia. Como si nunca hubiera pasado nada. Pero el aroma a pan caliente se quedó pegado en mi ropa todo el día, y desde entonces, cada vez que un caso llega incompleto, cada vez que un familiar aparece sin firma, cada vez que el sistema marca un retiro que nadie vio, yo no pregunto demasiado. Solo hago lo que el hielo pide. Porque en ese lugar aprendí que la muerte no siempre se calla y que hay un tipo de orden que no lo decide el protocolo. Y cuando el 3 vuelve a cantar, aunque yo me haga el fuerte, sé que no es para asustarme. Es para que no se me olvide. Cajón 12. No tenía más de 6 meses en el turno nocturno cuando me asignaron la cámara fría vieja, la que cerraba con un golpecito seco y un jalón para que el sello mordiera. Era 2011 y yo era auxiliar de patología en el Hospital Civil de Culiacán. Aprendí rápido a moverme en ese mundo de acero, vinagre y hielo. El formulario antes que la compasión. El número antes que el nombre.
A las 2 de la madrugada, el pasillo era un silbido de compresores y tubos fluorescentes temblorosos. Ahí supe que el cuerpo humano, ya inerte, pesa más que cuando respira. Pesa distinto, como si el silencio se sumara a la báscula. Aquella semana ingresó un NN traído por la policía estatal después de un choque en la carretera a Navolato. Sin identificación, sin familiares, sin historia. Lo registramos como C-1378 y quedó en el cajón 12. No tenía nada especial salvo un hematoma en la sien, un tatuaje pálido en el antebrazo y esa expresión que adoptan algunos muertos que no terminan de asimilarlo. Lo acomodé siguiendo el protocolo: algodón en cavidades, sutura en esternón, etiqueta plástica en el dedo gordo, otra en la oreja, bolsa hermética. El frío de la cámara se clavó en los nudillos hasta que dejaron de doler. Cerré, apunté la hora y me serví café de máquina con sabor a metal. A la mañana siguiente, cuando hicimos el conteo, la bolsa de C-1378 estaba de lado, girada hacia la pared posterior. No era imposible. A veces el aire del compresor empujaba. A veces un compañero dejaba mal la raíl. Reacomodé sin darle importancia. Segunda noche, mismo fenómeno, esta vez la bolsa a medio descorrer, las manos como buscando algo que no estaba. Lo comenté con Hugo, el técnico más viejo. Me dijo que dejara de mirar de más, que la cámara vieja tiraba aire a chorro. Pero yo conozco el golpe que da el aire. Esto era otra cosa. Esto era peso cambiado, centro de gravedad movido, arrastre. Decidí dejar pistas. Corté un hilo fino de sutura y lo pasé por el dedo gordo del pie, lo até al borde interno del cajón, haciendo un nudo que saltaría si alguien jalaba la bolsa. Cerré. Anoté la hora, 2:19. Hice la ronda. Revisé la plancha, limpié restos de parafina de la mesa de Isto, pegué etiquetas nuevas. A las 3:07, el golpe familiar del compresor cambió de tono. No fue un ruido fuerte. Fue una vibración de baja, como un ronquido detrás de la pared. Abrí la cámara con el codo porque llevaba el café en la mano. El nudo no estaba. El hilo colgaba, cortado en limpio. No por tensión, no por mordida del metal. Cortado. Pegué el dorso de la mano a la bolsa. Fría como cuchillo. Con la linterna del celular examiné el plástico. Había vaho por dentro, vaho empañado formando arcos. No eran huellas digitales. Eran trazos, como si alguien hubiera escrito sin tinta. La curva de una J invertida, o eso quise creer. Me dolían las encías. Cerré. Jalón. Golpe. El sello mordió. Quise convencerme de que era un juego de mi cabeza, así que recurrí a lo único que me hace sentir seguro, el papel. Llené una hoja con los pasos de esa noche, minuto a minuto. Ubicación de claves, cambio de guantes, número de bolsas, temperatura de la cámara, 4 grados centígrados, revisión de presión del compresor. Cuando escribes, el mundo se vuelve una línea que puedes subrayar. Fui a lavar la taza y, al volver, la hoja estaba húmeda en la esquina inferior, con una mancha ovalada que chorreaba en dirección a mi nombre. Olía a formalina y a algo más metálico que no supe nombrar. La tercera noche pedí quedarme solo. Le dije a Hugo que me tomaba el inventario atrasado. La cámara respiraba pareja. Pasé cinta de seguridad en la puerta del cajón 12 y marqué con plumón 2 líneas que debían quedar alineadas. Como si sellara una escena del crimen. Apagué una hilera de lámparas para que el pasillo tuviera penumbra y anoté los minutos en el margen del libro de ingreso. Escribía y escuchaba el goteo del lavabo. Un goteo que siempre estaba, pero que esa noche replicaba como pasos lejanos. A las 3:19, el goteo se detuvo. Pensé que había cerrado mal la llave. Me levanté con la taza en la mano. 3 pasos, 4. Entonces, muy suave, se escuchó un roce metálico.
No un golpe, no un empujón. El roce de una correa contra acero. Mi piel se apretó. En el libro, la línea de la lapicera se estiró sin querer con mi pulso. Cerré la libreta, guardé la taza bajo la mesa y caminé de regreso a la cámara. La cinta seguía intacta. Las líneas, alineadas. Acercando la oreja, sentí la vibración de adentro, no del compresor. Un murmullo que no tenía palabra todavía. Abrí la cámara. El aire me mordió los párpados. La cinta se quedó pegada a la puerta como piel arrancada. El cajón 2 se relumbró con el plástico de la bolsa. Era exacta, sellada, recta, según protocolo. Me quedé quieto hasta que el zumbido de los fluorescentes tapó el resto del mundo. Dicen que uno sabe cuando está solo. No siempre. A veces el cuerpo aprende otra cosa. Cerré de nuevo y me di la vuelta. No di 3 pasos cuando escuché mi nombre. No mi nombre completo, sino como me llamaba mi madre cuando quería que bajara a la tienda, Iván, cortito. No fue un grito ni un susurro arrastrado. Fue una palabra en voz baja dicha detrás de una puerta de metal. Se me aflojaron las rodillas. Por puro instinto, di un manotazo a la llave del aire acondicionado del pasillo, como si bajar la temperatura del aire que yo respiraba sirviera de algo. No funciona así. El frío de la cámara no negocia. Volví a la puerta del cajón 12. Sentí el impulso infantil de tocar con los nudillos y preguntar quién era. No lo hice. Escribí con el plumón en la cinta, 324. Respiré por la nariz, despacio, como me enseñaron cuando manipulas cuerpos pesados para no marearte. Abrí. La bolsa estaba girada, apenas unos grados, el suficiente para que la luz de la linterna me devolviera un reflejo distinto. La etiqueta plástica del dedo no estaba. Miré el fondo. Estaba ahí, y no estaba sola. Había otra, nueva, con mi apellido mal escrito, como si alguien lo hubiera copiado deprisa del libro. La tomé. El plástico tenía los bordes húmedos. Decir que corrí sería exagerar. Caminé rápido, con esa torpeza de quien no quiere tropezar con nada real. Fui por un par de bridas y una correa. Aseguré la bolsa, aseguré el cajón, aseguré mi propio relato amarrando hechos, 2 bridas cruzadas, nudo doble, cinta nueva con 3 líneas que debían coincidir. De regreso a la mesa, el libro de ingreso estaba abierto en una página anterior. 2008, no hay razón para que se abriera ahí. Leí mi letra más joven, la de la prisa y el turno diurno. En esa lista, subrayado, otro NN con el mismo tatuaje pálido descrito en el antebrazo. No lo recordaba, pero esa coincidencia me dio una sensación en el estómago como de caída lenta. A las 3:33, el pasillo olió a monedas. Ese olor solo aparece cuando abres un esternón o cuando hierve la sangre seca con el vapor de la manguera. Pero no había manguera abierta ni plancha caliente. Era un olor que salió de la cámara, cruzó el corredor y se pegó a mis dientes. Por inercia, me metí bajo la mesa donde guardamos las bolsas de residuos. Un adulto escondiéndose donde antes se escondían cucarachas. Vi el suelo, una línea de agua finísima que salía por debajo de la puerta de la cámara y que hizo curva para bordear mis botas. Formó, por capricho o por propósito, un semicírculo que parecía una letra. No quise leerla. Reaccioné como me entrenaron, reporté. Marqué al conmutador, pedí a seguridad que subiera y registrara el pasillo. No dije la palabra que se me subía a la boca, voces. Dije vibración anómala. Dije posible falla de sello. Dije que quería testigos para evitar un acta al día siguiente por manipulación indebida. Cuando llegó el guardia, un hombre acostumbrado a encontrar gatos donde otros juran ver sombras, caminó hasta la cámara, tocó el metal con los dedos, sonrió sin ganas y dijo que el compresor, que el frío, que ya sabes cómo es. Le pedí que viera las bridas. Las tocó.
Firmó el libro con un garabato que se deshizo en tinta como si estuviera escribiendo sobre piel húmeda. Cuando se fue, respiré hondo. Abrí por última vez esa noche. Las bridas estaban como las dejé. Las 3 líneas, alineadas. La bolsa, recta. El vaho por dentro, limpio. Pero a la altura del pecho, la tela absorbente bajo el plástico tenía un hundimiento nuevo, perfecto como el hueco que deja un puño. Metí la mano con el guante y toqué la bolsa. No había aire atrapado. Había algo que no era aire ni líquido. Era la sensación de tocar un tambor estirado, la promesa de una vibración. Retiré la mano y la piel del guante quedó perlada de humedad sin gota de agua en la superficie. Un frío distinto, de adentro. No recuerdo bien cómo cerré. Recuerdo el cerrojo. Recuerdo el clic del sello. Recuerdo mi nombre otra vez, ahora más cerca, como si en la densidad del frío hubiera aprendido a viajar mejor. No corrí. Me senté. Escribí lo que pudiera pasarme por la cabeza, no para entenderlo, sino para dejar constancia de que estuve lúcido. La pluma raspó el papel. En un momento, la línea de mi apellido se volvió un trazo torcido porque la mesa tembló un instante. No fue el edificio. Fue la mesa. Un golpe sordo debajo, como si algo hubiera topado desde el piso. Al amanecer, Hugo me encontró con los ojos abiertos y la espalda caliente de café derramado. Le conté menos de lo que ahora cuento. Él abrió la cámara con su naturalidad de viejo marino. El cajón 12 se deslizó manso. La bolsa, impecable. Las bridas, tensas. Las etiquetas, la de NN y la mía mal escrita, juntas como un chiste pesado. Hugo silbó bajo, guardó silencio y luego dijo que me tomara el día, que me veía pálido. Ese fue su acto de piedad. Me fui. Dormí con la luz prendida por primera vez en años. Cambié de turno a la semana, pedí ventanilla y horarios con gente. Nunca más volví a estar solo con cámaras encendidas. A veces, de madrugada, la tubería del fregadero de mi cocina suena como un compresor viejo que arranca con trabajos. A veces, al abrir el refrigerador, el sello hace un golpecito seco y un jalón, y juro por segundos reconocer ese olor a monedas. Lo cierro de inmediato, respiro y cuento de memoria los números del pasillo de la morgue como quien reza un rosario: 7, 8, 9, 10, 11, 12. No sé qué quería C1378. No sé si quería quedarse o irse, si le pesaba el nombre que no tenía o si fue pura interferencia entre un cuerpo y un hombre que toma nota a las 3 de la mañana. Lo único que sé es que, cada que toco una etiqueta plástica, siento en la yema el frío de aquel plástico con los bordes húmedos. Y que en el bolsillo interno de mi bata, olvidada entre suturas y marcadores, aún conservo una etiqueta con mi apellido mal escrito, como si alguien la hubiera llenado a toda prisa detrás de una puerta de metal donde nunca debí pegar la oreja. Cuervo bajo la piel. Enero de 2016. Turno de noche en el servicio médico forense de un puerto del noroeste. Yo no soy doctor, soy técnico. Registro, limpio, preparo. La muerte, vista diario, se vuelve trámite. Hasta que llegó un NN con un tatuaje que parecía colocado para mí. En la hoja decía hallado en la carretera vieja rumbo al estero. En el pecho traía un cuervo negro enorme, alas abiertas, trazos burdos pero recientes. Ese reciente me inquietó más que cualquier golpe. No era un adorno, era un mensaje. Me tocó la limpieza inicial antes del peritaje. Agua tibia, jabón, esponja. La tinta del cuervo empezó a manchar la espuma, normal. Lo extraño fue el movimiento, no se borraba al azar, se iba al centro, como atraída por el esternón. Me quedé mirándolo, cansado, sin querer parpadear. Y debajo del ave apareció otro trazo, fino como lápiz, una ruta con 3 curvas y una X.
Saqué foto con el flash. Llamé al contacto de investigación que siempre está de guardia. No le conté historias, solo lo que vi. Me pidió la imagen y, a los minutos, contestó con un audio: no lo toques más. Y deja las lámparas encendidas. Quise reírme, por nervio. Seguí el protocolo, cubrí el cuerpo, anoté en mi libreta personal. El aire acondicionado cambió de ritmo y una lámpara parpadeó 2 veces. Nada grave, pensé, edificio viejo. Aún así, mi cuerpo se puso alerta, como si alguien hubiera entrado sin hacer ruido. 1 hora después llegó el perito con 2 policías. Venían sin preguntas, como si la foto ya les hubiera abierto una puerta. Revisaron el tatuaje y uno de ellos sacó una hoja con una imagen satelital. Dobló el papel y lo dobló de nuevo. 3 curvas, dijo, señalando un tramo cerca de un dren. Y aquí la 10ª. Se fueron rápido, sin explicarme nada, dejándome solo con el silencio largo del edificio. Me obligué a seguir trabajando. Sin embargo, cada cierto tiempo volteaba a la plancha del NN. No por morbo, sino por la sensación de que ese mapa se había mostrado cuando quiso, no cuando yo lo provoqué. Pasada la medianoche sonó el teléfono fijo del pasillo. Casi nadie conoce ese número. Contesté. Solo escuché respiración, como si alguien sostuviera el auricular sin hablar. Dije bueno, y la respiración se cortó. Luego una voz opaca, masculina, soltó una frase: no lo laves otra vez. Colgué y vi el identificador, externa, sin número. Me repetí que era una broma. Pero el mensaje se me quedó pegado, no como miedo, sino como orden. Fui de nuevo al NN, levanté la sábana apenas. El cuervo estaba perfecto, como si nunca hubiera corrido la tinta. Lo que me dejó frío fue el pico. En mi foto apuntaba hacia un costado, ahí, bajo la luz, apuntaba hacia arriba. Moví la lámpara portátil, cambié ángulos, me acerqué. No cambiaba. Era otra postura. Sonó mi celular. Era el perito. Lo encontramos, dijo, sin alegría. En el terreno de las 3 curvas, atrás del dren. Hay 2 más. Recientes. Tu NN nos llevó. Me quedé quieto, con el teléfono en la oreja, tratando de ordenar el mundo. Pregunté cómo era posible. Alguien le puso el cuervo encima para tapar la ruta, contestó. Y escucha, esa marca aparece en otros lugares. Es una manera de señalar sin decir nombres. Cuando colgué, busqué mi libreta. No estaba. Revisé mesa, cajón, mochila. Nada. Sentí presión en la nuca, como si alguien se parara detrás. Me giré, pasillo vacío. Aún así, en la sábana del NN vi una arruga nueva, como si alguien hubiera pellizcado la tela desde abajo. Llamé al guardia por radio para que subiera. Tardó. Mientras esperaba, escuché un golpe leve desde la cámara fría, como si algo hubiera caído con cuidado. Caminé hasta allí con el corazón pesado. Abrí la puerta, aire helado, estantes alineados. En el primer estante estaba mi libreta, abierta justo donde yo había escrito cuervo y ruta. La tinta de mi letra estaba corrida, empujada hacia el centro de la página, formando 3 curvas y una X. El mismo dibujo, pero hecho con mi mano. Cerré la libreta de golpe. La puerta se cerró sola, lenta, sin azote. Volví a la sala, me senté y respiré, intentando no ceder a la cabeza. Entonces vi mis dedos, en la yema del índice había una mancha oscura, como tinta. Al secarse dejó un trazo mínimo, una flecha hacia arriba. Me levanté y fui directo al NN. No por valor, sino porque ya estaba dentro. Le acomodé las manos sobre el pecho, cruzadas, como hacemos cuando no hay familia. Al tocar la piel sentí una tensión rara, como estática. Aguanté y terminé. Bajé la lámpara. El cuervo seguía ahí, pero el pico ya no miraba al techo. Ahora señalaba hacia el centro de su propio pecho,
justo donde la ruta se escondía. Como si la 10ª ya no estuviera afuera, sino adentro, esperando turno. Amaneció. Entregué guardia con los ojos ardiendo. El perito regresó con tierra en las botas y una bolsa de evidencia. Me preguntó por la libreta. Mentí a medias, dije que se me había perdido y apareció. Antes de irse me dejó una frase que sonó a regla: si vuelves a ver un cuervo así, no lo borres. Hay cosas que se acomodan solas y a ti solo te toca registrar. Esa noche no dormí. A la semana llegó otro NN con un tatuaje distinto, una máscara en el antebrazo. No lo lavé. Aún así, al final del turno encontré en mi bolsillo un papel doblado que no era mío. Lo abrí. 3 curvas. Una X. Y abajo, un cuervo con el pico hacia arriba, dibujado con la misma tinta que manchaba mi dedo. Desde entonces, cada vez que entro a la sala, lo primero que hago es revisar mis manos y mis bolsillos. Porque en este lugar, las marcas no siempre se quedan donde deben, y hay rutas que insisten en encontrarte aunque no quieras mirar.